Capítulo 9. Santa María. Perdido Nicuesa entre las olas, Balboa decidió embarcar al bachiller Fernández de Enciso en otra nave y enviar con él un grupo de emisarios. Designó a su colega el alcalde Martín Zamudio para que pasara a España y presentara a la corte su hoja de servicios y el proceso contra Enciso. A su amigo Juan de Valdivia lo comisionó para llevar 15.000 castellanos como presentes para el virrey español en Santo Domingo, don Diego Colón, y para el tesorero real, don Miguel de Pasamonte. Buscaba de ellos una confirmación oficial de su autoridad. Enciso y los demás salieron de Santa María el 4 de abril de 1511. Balboa quedó como jefe único en Santa María, próspero, rico y sin contradicciones públicas. Pero no faltaban émulos que lo aborrecían, en especial el bachiller del Corral, Alonso Pérez, Luis de Mercado y el capitán Gonzalo de Badajoz, quien había sido teniente de Nicuesa. Apuntaban errores y defectos de Balboa y hacían pesquisas secretas en su contra. Cuando el esgrimidor supo esto, los puso presos, pero ellos cortaron sus cadenas con hilo de jenequén y se refugiaron en el monasterio de San Francisco, donde había 3 frailes de la orden. Balboa envió a Francisco Pizarro con 6 hombres a explorar los territorios al occidente de Santa María, la región que los indios llamaban Cueva. El grupo fue atacado por los indios del cacique Semaco, a quien los españoles habían desplazado para fundar la colonia. Los 7 españoles se enfrentaron con ballestas y con perros a 400 indios y dieron muerte a cerca de la mitad. En el combate quedó herido gravemente Francisco Hernán, a quien sus compañeros dejaron abandonado en el campo de batalla. Balboa reaccionó airado cuando supo la noticia y obligó a Pizarro a regresar con refuerzos en busca del cadáver de su compañero. El esgrimidor mismo lideró varias incursiones en territorios vecinos y repartió con equidad entre sus hombres lo obtenido. Si un soldado se cansaba en el camino o tenía alguna dolencia, Balboa se quedaba a cuidarlo y alimentarlo hasta que pudiera valerse por su cuenta. El 24 de junio de 1511, Balboa entró en el río Darién y lo bautizó San Juan. Vio las riberas pobladas dentro del agua y las casas asentadas sobre las ramas de los árboles. Supo que de este modo aquellos indios conseguían resguardarse de reptiles, de ataques enemigos y de las sorpresivas venidas de los ríos. Vio bohíos enteros sostenidos por 50 o 60 gruesas palmas y árboles. La gente que allí vivía se transportaba en canoas y subía y bajaba por escaleras de bejuco. La villa de Santa María de la Antigua del Darién fue creciendo y prosperando. Cuando las noticias de sus riquezas llegaron a la Española, muchos aventureros quisieron probar suerte en esa Castilla del Oro a la que el nombre parecía quedarle bien. A la población de españoles empezaba a sumarse un buen número de indios que se acercaron sigilosos, trayendo maíz o piezas de oro, y al final se quedaron. Se ofrecieron para ayudar en las tareas domésticas y como iban y venían entre el pueblo y la selva, llevaban información a sus caciques sobre las costumbres y los planes de los españoles. Por medio de esos indios, los colonos supieron que a unas 30 leguas de Santa María se hallaba el poblado del cacique Careta y que allí encontrarían oro en abundancia. Un día en que los indios de Careta bailaban guayacán y rendían tributo al sol benefactor de los maizales, un tequina cayó al suelo en estado de trance y anunció que cosas tristes le esperaban a su raza, que un enemigo poderoso vendría del mar oriental y que habría sangre y muertes y despojos.
A los pocos días llegó Balboa con 130 hombres. El cacique Careta no tuvo tiempo de huir ni de preparar una defensa y decidió recibir con cortesía a los advenedizos. Balboa pidió bastimentos para comer y llevar a Santa María. El cacique Careta le dijo que con gusto le daría lo que pidiera, pero que por estar en guerra con un cacique vecino llamado Ponca, su gente no había tenido tiempo de sembrar y padecían muchas necesidades. Entre aquellos indios vivían 2 españoles que habían huido de la expedición de Nicuesa. Uno de ellos, llamado Juan Alonso, le dijo a Balboa que Careta mentía, porque tenía mucho oro y bastimento. Le sugirió que hiciera el simulacro de alejarse y que a medianoche cayera sobre la tribu. El esgrimidor hizo lo que Alonso le propuso y mató a muchos indios, tomó preso al cacique con su familia y volvió a Santa María con mucho oro y comida. Como Careta había notado el interés que Balboa tenía por su hija y la pugna que tenía con su sentido del honor, le habló con tono conciliatorio. ¿Qué mal te he hecho para que me trates tan cruelmente? Te prometí ser tu amigo y darte bastimentos cuando los tuviera. Déjame volver a mi tierra y en señal de lealtad te daré a mi hija por mujer. Y para que mi gente tenga tiempo de hacer las labranzas y sementeras, ayúdame contra mi enemigo Ponca. Balboa aceptó el trato y tomó por manceba a la hija de Careta. El cacique permaneció 3 días más en Santa María, donde recibió buen trato de Balboa y fue bautizado por el padre Vera con el nombre de Fernando, el rey dueño de tierra firme. El esgrimidor se tornó amigable y le mostró las naves, los instrumentos musicales, los caballos con sus armaduras y las piezas de artillería. Careta regresó a su poblado lleno de regalos y admirado por el poderío de los hombres barbados. Balboa decidió construirse una casa digna de su condición de jefe de la colonia, donde pudiera atender los asuntos de gobierno y vivir con Anayansi, la hija de Careta, y su fiel perro Leoncico. Con la ayuda de Hurtado y otros de sus amigos, edificó una mansión amplia y bien ventilada, de paredes de tapia y techo de palmas. Tenía loros y monos y una amplia servidumbre de indios cuidadosamente escogidos. La huerta tenía maíz, ovos, mameyes, guanábanos, guayabos y palmas de dátiles. A eso se sumaban las plantas cuyas semillas habían conseguido llegar a Santa María en la embarcación de Enciso. También había rosales silvestres y orquídeas y plantas medicinales y flores que nunca se habían visto en Europa. Uno de los visitantes más frecuentes de la casa era Bartolomé Hurtado, a quien todos llamaban Tomé, el cual iba a todas partes rodeado por un séquito de loros y guacamayas. Anayansi apenas había llegado a la pubertad. Tenía piel caoba, era baja, elegante y graciosa. Su rostro era ovalado. Tenía el cabello azabache y unos ojos del color de la obsidiana, donde Balboa halló muchos misterios revelados. De ella aprendió la lengua de los indios de Cueva, y ella misma habló en muy poco tiempo un castellano perfecto. Pronto se hizo dueña de la casa, servía la mesa, alimentaba a Leoncico, cuidaba la huerta, donde había hierbas cuyo uso solo ella conocía, y lavaba los pies de Balboa cuando llegaba de sus recorridos por la selva, y lo llamaba Señor y amo mío. En las noches, al son de una vihuela pulsada por Hurtado, bailaba el guayacán, el himno religioso de sus antepasados. También aprendió danzas y canciones que los de la colonia le enseñaban. Superados los conflictos iniciales,
Santa María llegó a ser un buen lugar para vivir. Los colonos pasaban las noches entregados a los juegos de azar, a las prácticas de esgrima, a fumar tabaco y a recorrer en las primeras horas de la noche las riberas del río en busca de cocuyos para alumbrarse en las habitaciones. Para espantar los zancudos encendían sahumerios de algarrobo. Observados por la creciente población de indios, los españoles cantaban canciones andaluzas y bailes castellanos y celebraban natalicios y fiestas religiosas. La incursión en los terrenos de Careta le reveló al esgrimidor que al occidente había tierras promisorias. Con su suegro había acordado esperar un momento propicio para atacar a Ponca. Mientras ese momento llegaba, Balboa decidió seguir explorando las costas del gran río que desembocaba en el Darién. En una de aquellas incursiones llegó hasta las bocas de un río de aguas oscuras al que llamó Río Sucio. Al remontar las aguas de aquel río tuvo un encuentro con caribes en el que perdió varios soldados, salió herido y estuvo a punto de perecer. Cuando Careta le envió la señal que estaba esperando, Balboa partió con 80 hombres bien armados. Ponca y su gente supieron de la alianza, abandonaron el poblado y se internaron en la selva. Con la ayuda de los indios de Careta, los castellanos tomaron bastimentos, oro y joyas. Luego regresaron al poblado de Careta y allí se detuvieron varios días a descansar. Estando allí, llegaron emisarios del cacique Comagre, quien tenía su reino más adentro en las montañas. Traían palabras amigables. El país de Comagre estaba a unas 40 leguas al occidente de Santa María. Era una comarca muy poblada y abundante. Los soldados indios llevaban cercos de pluma sobre la frente, faldellines también de pluma y tatuajes de serpientes y animales fantásticos. Traían el cabello con corte horizontal sobre la frente. Las mujeres eran gruesas y pequeñas, de pelo negro y lacio y pechos caídos y adiposos. Para llegar hasta las tierras de Comagre, los españoles tuvieron que seguir trochas difíciles entre montañas y ríos. El jefe era un indio viejo de barriga pronunciada y ojos vivaces. Tenía el pecho lleno de tatuajes y usaba adornos de oro en el cuello, las piernas y los brazos. Bajo sus órdenes había 3000 guerreros, todos pintados y adornados con plumas. Comagre recibió a los españoles con solemnidad, les presentó a sus esposas y a su hijo Panquiaco. Los castellanos calcularon que la casa de Comagre tenía 150 pasos de largo por 80 de ancho. Estaba levantada sobre gruesos postes, cercada con muros de piedra y cubierta con madera tallada. Allí había toda clase de habitaciones. Tenía una cámara para los bastimentos de la tierra, otra para el pan y otra para guardar carnes de toda clase. Había un cuarto lleno de vasijas de barro donde almacenaban vinos blancos y tintos y otros licores preparados con maíz y con las frutas de ciertas palmas. Los españoles fueron invitados a probar de todos ellos y quedaron muy contentos. Lo que más les llamó la atención a los visitantes fue el gran mausoleo de la tribu. En una gran sala secreta guardaban las momias secas de sus antepasados. Estaban levantadas con cordeles de algodón, las cubrían unas mantas finamente tejidas, entretejidas con oro, perlas y piedras preciosas. Cada vez que un jefe moría, ponían su cuerpo cerca del fuego y con la ayuda de ciertas hierbas lo secaban hasta que quedaba reducido a un esqueleto recubierto de piel seca. Luego lo conducían al mausoleo, donde permanecía junto a los otros sin corromperse. Panquiaco, el hijo de Comagre, era un joven serio y respetuoso de mirada inteligente. Sintiendo la cercanía de la muerte, su padre lo estaba preparando para gobernar.
fue Panquiaco quien mandó traer piezas de oro para regalarles. Balboa y Colmenares apartaron el quinto del rey y entregaron lo demás para que fuera repartido. Pero como los soldados empezaron a reñir, Panquiaco golpeó con su bastón la balanza de los pesos y habló con un vozarrón que los dejó a todos mudos y paralizados. «¿Qué es eso, cristianos?», dijo. «¿Por tan poco reñís?». Les reprochó a los castellanos el hambre de oro que tenían, lo mucho que se habían alejado de sus casas para venir a perturbar gentes pacíficas y a llenarlas de dolor, el afán de fundir en barras burdas esas piezas de oro finamente elaboradas. Finalmente, les dijo que, si tanta era el hambre, podría decirles dónde encontrarían tanto oro que hallarían de sobra para hartarse. Así tuvieron noticia del tesoro de Davaime, de la existencia de otro mar hacia el sur y de unos reinos dorados en las costas de ese mar. Panquiaco les advirtió que en el sur había reyes poderosos, con soldados aguerridos, y que necesitarían por lo menos 1000 hombres para atacarlos. Nombró a algunos caciques y les dijo que de los reinos cercanos del oriente, el que más oro tenía era Tumanamá, que estaba a 6 soles de allí. Dijo que las montañas que había en el camino abundaban en minas y que estaban ocupadas por los caribes, hombres feroces y sin ley que comían carne humana y oprimían a las demás tribus de esas montañas. Como vio incredulidad entre los españoles, Panquiaco se ofreció a acompañarlos como guía. «Podéis colgarme de un árbol si mis palabras se apartan de la verdad. Os digo esto porque tendréis el oro y de paso nos libraréis del miedo de ser atacados por esos hombres». Balboa permaneció unos días como huésped de Comagre. Antes de salir, el padre Sánchez bautizó al jefe indio y a todos sus hijos. A Comagre lo llamaron Carlos, en nombre del príncipe heredero de España. Se marcharon con la promesa de regresar para emprender con Panquiaco la exploración del otro mar. Los expedicionarios regresaron a Santa María con el botín de Ponca y con los regalos que recibieron de Comagre. En el camino, Balboa no dejaba de pensar en regresar cuanto antes para viajar con Panquiaco al Mar del Sur. Al llegar a la ciudad tenía previsto notificar a los colonos sobre la existencia del otro mar y de los reinos al oriente y al sur. También era urgente escribirle al rey con las noticias y pedirle los 1000 hombres necesarios para la expedición. Cuando llegaron a Santa María, encontraron que Valdivia había regresado de la Española. Valdivia había partido 6 meses antes rumbo a Santo Domingo en la misma embarcación que llevaba el bachiller Enciso. En la Española se había presentado ante el virrey Diego Colón con regalos e informes sobre Santa María. Ahora estaba de regreso con el nombramiento de Balboa como representante y capitán del almirante en tierra firme, mientras el rey nombraba un gobernador. Diego Colón seguía en pleitos con la corona por sus derechos sobre tierra firme y encontró en el nombramiento de Balboa una manera de ejercer su dominio. El tesorero de la Española, don Miguel de Pasamonte, había escrito al rey en favor de Balboa y le envió a éste una cédula de capitán y administrador suyo en aquella provincia. Recibido este respaldo del virrey y del tesorero en la Española, el esgrimidor se proclamó gobernador de Santa María. Valdivia regresó de su visita a Santo Domingo con 200 hombres al mando del capitán Cristóbal Serrano. Muchos de esos hombres conocían esas tierras, habían participado en otras expediciones a tierra firme y habían enfrentado a los caribes. A finales de 1511, un año después de su establecimiento, el poblado de Santa María de la Antigua contaba con unos 600 españoles y más de 500 indios. Colón le había escrito al rey Fernando para informarle del nombramiento de Balboa como su lugarteniente en tierra firme. El 23 de diciembre de 1511,
El rey aprobó el nombramiento y expidió una cédula real por la cual nombraba a Balboa gobernador interino del Darién. Balboa empezó a preparar la expedición al Mar del Sur desde noviembre, cuando regresó de las tierras de Comagre y de Panquiaco. Pero una tempestad causó una enorme creciente de los ríos y los cultivos de la colonia fueron arrasados de la noche a la mañana. Con las inundaciones, las reservas de alimento en la colonia empezaron a escasear. Las provisiones que Valdivia había traído de la Española se terminaron y la población, ahora más numerosa, empezaba a tener hambre. Balboa decidió que Valdivia regresara a la Española a pedir auxilio urgente para atender las necesidades de la colonia y a transmitir noticias de la existencia del otro mar y de sus innumerables riquezas. Escribió una larga epístola en la que hablaba de la conquista que había hecho de los reinos de los caciques Coiba, Ponca y Comagre, y agregó que sus misioneros los habían bautizado y habían hecho el proselitismo de Cristo en las tribus visitadas. Dijo también que el poderoso Comagre y su hijo Panquiaco les habían indicado que a una distancia de 6 soles se encontraba el magnífico Mar del Sur y que para ir hasta allí eran necesarios 1000 hombres aguerridos. Trató de explicar con elocuencia todo el beneficio que Dios y sus altezas recibirían con esa conquista. Valdivia viajó con 15,000 pesos de oro para que se enviasen al rey como quinto real. Muchos de los colonos enviaron dineros para que los remitieran a sus familias en España. El regidor Valdivia se hizo a la mar con 16 hombres y 6 mujeres el 11 de enero de 1512. Cuando estaban a la vista de la isla de Jamaica, un ciclón arrojó la nave contra unos bajos de arena y la carabela se abrió. Los náufragos, asidos a un bote, sin remos ni velas, fueron arrastrados por la corriente hacia el occidente. Pasaron 13 días sin comer ni beber, a merced de las olas y el viento y las corrientes. Algunos murieron. Otros fueron llevados por el mar a un lugar llamado Yucatán y allí fueron comidos por los indios. De esta expedición, solo 2 personas escaparon vivas, Gonzalo Guerrero y el clérigo Jerónimo de Aguilar, quienes pasaron por muchos sufrimientos y pruebas conviviendo con los indios, hasta que Hernán Cortés llegó a aquella región en 1519. Gonzalo Guerrero era un robusto marinero de niebla. Fue capaz de resistir todo el trabajo que le impusieron los indios que lo esclavizaron hasta que se adaptó por completo a la vida de los indios. Logró hacerse útil a su cacique y llegó a ser su capitán de confianza, tomando parte en guerras contra los indios enemigos. El cacique Nachancán le ofreció como esposa a una joven de familia noble. Guerrero se pintó la cara como los demás indios, se taladró la nariz, los labios y las orejas, y se vistió como cualquier indígena. El clérigo Jerónimo de Aguilar llevó una vida de penitencia y de sacrificio entre los indios y se captó también su confianza. Solo cuando Cortés y su gente lo encontraron 7 años después de haber partido de Santa María, se tuvo noticia cierta del destino de Valdivia y de su gente. Por algún tiempo se pensó que se habían escapado con el tesoro que llevaban. Cuando Valdivia se marchó en busca de hombres y provisiones, Balboa tenía impaciencia por partir a descubrir el Mar del Sur. Sabía que esa hazaña era tan importante como el descubrimiento de las Indias. Pero lo detenía en el penoso estado en que había quedado Santa María tras las inundaciones y la advertencia que había hecho Panquiaco de que aquella empresa requería por lo menos de 1000 hombres. Decidió que mientras Valdivia regresaba, buscaría provisiones en territorios cercanos y trataría de encontrar el tesoro de Dabaibe. Según Panquiaco, Dabaibe era el nombre de una india principal muy venerada en esa tribu que se hallaba unas 40 leguas al oriente, en tierras de los Caribes. Dabaibe había sido magnánima y generosa y la seguían venerando después de muerta.
Le erigieron un magnífico templo en donde le tributaban honores divinos. A su templo llegaban caciques desde regiones muy distantes con ofrendas y regalos de oro. También llevaban esclavos que degollaban y luego quemaban, persuadidos de que el olor de aquellas llamas era agradable a los habitantes del cielo. Cuando un cacique pensaba pedir sol o lluvias, se subía con sus sacerdotes a un púlpito, hacía ayunos y sacrificios, y no bajaban hasta que se les hubiera concedido lo que pedían. La comarca y el cacique reinante llevaban el nombre de Dabaibe. La diosa era caprichosa como un niño y reaccionaba con furia si sus ceremonias se celebraban con descuido. Los indios creían que cuando caían rayos y centellas o se perdían las cosechas, era porque Dabaibe estaba enojada. Contó Panquiaco que en uno de sus enojos se secaron los ríos y las fuentes, y perecieron muchos de sed y de hambre. Por eso sus sacerdotes se esmeraban tanto en el cuidado del templo. A mediados de 1512, Balboa escogió 170 hombres y partió en 2 bergantines y canoas en busca de los tesoros de Dabaibe. 9 leguas al oriente llegaron a otra de las bocas del río Darién, pero como pensaron que era un río diferente lo llamaron Tremedales. Balboa envió a Rodrigo de Colmenares con 1/3 de los hombres a reconocer el río y siguió más al oriente a otra desembocadura que debía conducirlos a Dabaibe. Aquella era una zona de pantanos, serpientes y nubes de insectos. Vieron serpientes de 2 cabezas y otras multicolores, bellas para los ojos, pero fatales para la vida. 10 leguas río arriba, Balboa encontró un poblado del que los indios habían huido al notar su cercanía. Dejaron atrás redes y armas para cazar animales de monte. Los españoles llamaron al lugar el Río de las Redes. Después se supo que Semaco estaba aliado con los caciques de esa región. Los españoles también encontraron canoas, arcos, flechas y piezas de oro por valor de 7,000 castellanos. Como no encontraron alimento, Balboa decidió regresar al Golfo, donde los halló una tempestad. A causa del mal tiempo perdieron 2 canoas y el oro que traían. Pasada la tempestad, Balboa entró por la boca del río por donde había ido Colmenares, a quien encontró pronto y en buenos tratos con el cacique Turiú. El esgrimidor fue bien recibido y le ofrecieron bastimentos. La flota completa siguió río arriba y hallaron de nuevo el río sucio que Balboa había explorado meses atrás. Se detuvieron a descansar en una isla a la que llamaron Cañafístola y siguieron ascendiendo por el río sucio. Allí encontraron el pueblo del cacique Abenamechay y los indios al verlos emprendieron la fuga. Como los españoles los siguieron, los indios les hicieron frente y atacaron con fiereza. Acometían con espadas de madera y palos chamuscados, pero al final el cacique y sus principales fueron hechos prisioneros. Uno de los españoles, que había sido herido por Abenamechay, aprovechó que el cacique estaba inmovilizado y le cortó el brazo derecho con un golpe de espada. Balboa dejó a Colmenares con 70 hombres y siguió por el río sucio unas 20 leguas. Allí encontró el poblado del cacique Aviveiba. Guiados por un indio de la región, se internaron en zonas de pantanos donde las viviendas estaban edificadas sobre árboles muy altos y de troncos tan gruesos que ni 8 hombres juntos podían rodearlos. Había caseríos enteros entre las ramas de los árboles gigantescos. Cuando vio que Balboa y sus hombres se acercaban, Aviveiba se subió a su casa y desde arriba empezó a burlarse de los españoles. Le gritaron que bajara, que venían en son de paz y solo para hablar, pero Aviveiba dijo que nada tenía que hablar con intrusos. Los españoles lo amenazaron con cortar el árbol en que estaba, y cuando emprendieron la tarea y vio que el trabajo de las hachas avanzaba,
Aviveiva lanzó la escalera y descendió con su mujer y sus 2 hijos. Le preguntaron si tenía oro y dijo que no lo necesitaba, pero que si oro era lo que buscaban, él iría a las montañas para traérselo. Los españoles dejaron a su mujer y a los 2 niños como rehenes y le dieron un plazo al cabo del cual debía estar de regreso. Aviveiva aceptó el trato, pero jamás volvió. Mientras esperaban su regreso, los españoles padecieron ataques de mosquitos, tedio e incomodidades por la humedad. Balboa estuvo a punto de perecer en garras de un jaguar que lo tomó por sorpresa. Habría muerto si un indio no golpea con un hacha la cabeza del felino. Después de unos días, el esgrimidor siguió subiendo por el río y encontró caseríos despoblados donde había bastimentos pero nada de oro. Al regresar, encontró que Colmenares había perdido 9 hombres en un enfrentamiento con los indios de Abraibe, otro cacique de la región. Balboa decidió regresar a Santa María antes de que sus hombres perecieran. También sabía que en la colonia se necesitaban con urgencia provisiones. Dejó a Bartolomé Hurtado con 30 hombres en el poblado del cacique Abenamechay, pero apenas se marchó, los indios los emboscaron y rescataron al cacique herido. Solo sobrevivieron 9 españoles. Hurtado logró escapar con vida tras informarse de que los caciques Semaco, Abenamechay, Aviveiva, Abraibe y Dabeiba habían decidido unirse para arrasar la colonia. Los caciques tenían ya determinada la fecha para el ataque, pero Hurtado no pudo saber cuál era. Decidió regresar a Santa María para poner a Balboa sobre aviso. Los españoles empezaron a deliberar y a tratar de obtener información con los indios que visitaban Santa María. Entre las mujeres que había robado había una llamada Fulvia, a quien visitaba un hermano suyo que era de los hombres del cacique Semaco. El hermano de Fulvia visitaba Santa María con frecuencia, con el pretexto de hacer amistad con los españoles y proponer trueques pequeños. Su tarea era vigilarlos y encontrar cómo podían ser vulnerables. Un día, este indio le dijo a su hermana que en un lugar llamado Tirichí tenían dispuestos 5,000 hombres y 100 canoas para atacar la ciudad. Le contó que estaban reuniendo provisiones para alimentar el ejército y que de antemano se habían repartido las cabezas y los bienes de los españoles. También le dijo el día previsto para la matanza y le ordenó ponerse a salvo para que no la mataran en medio de la confusión. Fulvia reveló el secreto a Balboa, quien decidió usar a la mujer como señuelo para atrapar a su hermano. Lo torturaron hasta obligarlo a confesar lo que sabía. Contó que Semaco había logrado alianzas con los jefes de otras tribus, que había 40 indios destinados a matar a Balboa y que a cambio recibirían su casa y su cultivo. Como el esgrimidor siempre iba a caballo y acompañado por Leoncico, los indios llevaban meses planeando aquel ataque. El perro era una de las razones principales por las que los indios no habían atacado a Balboa. Tenía muchas cicatrices de las heridas recibidas en combate. Era capaz de matar a una persona y despedazarla en pocos segundos. También cumplía misiones que exigían entendimiento. Cuando la orden era atrapar a un indio vivo, lo hacía por el brazo con los dientes sin morderlo. Pero si el indio trataba de escapar, se aferraba con fuerza y le tronchaba el brazo. Balboa ordenó a Rodrigo de Colmenares que fuera hasta Tirichí con 60 hombres y 4 canoas a apoderarse de las provisiones y las armas. Colmenares los tomó por sorpresa, ejecutó públicamente a Braibe y a otros principales y dejó libres a unos testigos para que notificaran e infundieran temor a los demás. Balboa salió con otros 70 hombres en busca de Semaco y como no lo encontró, tomó presos a muchos de sus familiares. Al regresar a Santa María ordenó construir una fortaleza con los árboles más fuertes de la selva. Como no se tenían noticias de Zamudio ni de Valdivia,
Los colonos empezaban a pensar que este último había huido con los tesoros enviados y que jamás regresaría. Balboa decidió que debía presentarse en persona ante el rey para informarle de la riqueza de aquellas tierras, de las noticias que tenía del Mar del Sur, de las necesidades de la colonia y de la urgencia de que enviaran 1000 hombres para emprender la expedición a los Reinos Dorados. Pensaba que su presencia serviría para contrarrestar la labor de desprestigio que el bachiller Enciso estaría haciendo en la corte. Explicó a los colonos que también era importante que fuera a la Española a pedir ayuda del virrey Colón y del tesorero Pasamonte. Pero amigos y enemigos se opusieron a su marcha. Alegaron que los indios le temían y que si sabían que no estaba podrían envalentonarse. Sus contradictores decían que quería huir de las dificultades, que era un cobarde y que se daba por satisfecho y pensaba retirarse con el oro acumulado. Después de muchos altercados y votaciones, eligieron a Juan de Caicedo como embajador ante la corona. Caicedo había sido veedor de la armada de Nicuesa y lo obligaron a dejar a su mujer como prenda y garantía de que volvería. Como algunos insistieron en que debía viajar otro delegado por si faltaba el primero, la suerte recayó sobre Rodrigo de Colmenares. Pensaban los colonos que Colmenares no los abandonaría, pues tenía muy grandes predios y había hecho una inversión considerable en los sembrados. Colmenares dejó el cuidado de sus bienes a Alfonso Núñez, pretor de justicia de Santa María. Caicedo y Colmenares se embarcaron el 29 de noviembre de 1512 y después de sortear un tiempo tempestuoso llegaron a Cuba. En condiciones normales el recorrido entre el Darién y Cuba tardaba 8 días, pero estos viajeros tardaron más de 3 meses en llegar. Allí supieron que Valdivia y sus compañeros nunca habían llegado a su destino. Luego siguieron hasta España, entraron en la corte en mayo de 1513, donde fueron recibidos con honores por el obispo Juan de Fonseca, capellán mayor y consejero de la Casa Real. Estaban demacrados y amarillos como si tuvieran ictericia. Con la ayuda de Fonseca consiguieron una audiencia con el rey, y antes de su llegada ya en España circulaba la noticia de la muerte de Nicuesa y de los enfrentamientos de las gentes del Darién. A la llegada de los delegados, ya el rey había decidido enviar a Santa María a un hombre enérgico y de confianza para poner en cintura al esgrimidor, despojarlo del mando y restablecer el orden. Antes de partir de Santa María, Colmenares había prometido a sus adeptos que al llegar a la corte se uniría al bachiller Enciso en sus acusaciones contra Balboa. El esgrimidor lo consideraba su amigo. Colmenares se había beneficiado de ese aprecio y había adquirido propiedades y privilegios. Al llegar a la corte, Colmenares confirmó los testimonios que había dado el bachiller Enciso. Se opuso a que el rey reconociera con honores a Balboa e insistió en declararlo responsable de la muerte de Nicuesa. Los defensores de Balboa no llegaron a ser oídos. Caicedo murió poco después de llegar a Sevilla. Zamudio se había escondido cuando supo que la corte lo perseguía, acusado de cometer abusos como alcalde de Santa María. Enciso, por su parte, había ganado la simpatía del obispo Fonseca y había conseguido que la corona le reconociera 20.000 maravedís de indemnización por lo que perdió con la expedición de Ojeda. También se dictó un fallo contra el Consejo de Santa María de la Antigua, por el cual se condenaba a la entidad a resarcir al bachiller por los bienes que le habían sido confiscados. Enciso consiguió que el rey enviara un comisionado secreto para averiguar los males de la administración de la colonia de Santa María. Tras su nombramiento inicial como gobernador interino, ahora Balboa tenía ante la corte la mala fama de rebelde afortunado. En Santa María las cosas no mejoraban. Tras repeler la confabulación de los caciques, la colonia estaba en condiciones deprimentes. Los cultivos permanecían anegados, la lluvia interminable desalentaba a los colonos y los volvía irritables, la cacería era difícil. Había hambre y enfermedades. Se habían diluido las ilusiones y el ánimo con que Balboa y sus hombres regresaron de las tierras de Comagre, y los conflictos internos se reanudaron.
Algunos se quejaban de que Bartolomé Hurtado abusaba de su cercanía con Balboa para maltratar a los colonos. Andrés de Valderrábano le advirtió a Balboa del peligro de una sedición. La excusa eran los abusos de Hurtado, pero detrás del descontento con Hurtado se escondía la ambición de Alfonso Pérez de la Rúa y de Diego del Corral. Otra razón para el descontento eran las quejas por el reparto del oro y los esclavos obtenidos en las entradas. Muchos no terminaban de aceptar que Leoncico siguiera recibiendo la parte que le correspondía a soldado y medio. Por tu culpa anda alzada la gente, dijo Balboa a su amigo Tomé. Vas a ser la causa de que dejen de respetarme los soldados. Culpa mía no es, respondió Tomé. Es el oro el que hace perder el juicio a los que ya perdieron la vergüenza. Si es por mí por quien están quejosos, con pedirme a mí cuentas y no a vos se arregla el negocio. Lo que yo adivino es la conspiración de aquellos que quieren quedarse con el fruto de vuestros afanes. Los amotinados decidieron tomarse el poder en Santa María. Metieron preso a Hurtado, luego se presentaron armados ante Balboa para decirle que se marchara. El esgrimidor decidió que saldría con un grupo de sus leales en busca de Semaco, pero que haría creer en la colonia que se marchaba para no regresar. Dejó en la colonia algunos amigos, Botello, Argüello y Muñoz, para que vigilaran a los facciosos y cuidaran de Anayansi. La única condición que puso fue que le permitieran irse con Hurtado. Al zarpar, dijo que los dejaba para que se las arreglaran sin su gobierno. Luego mandó dirigir las naves al interior del Golfo en busca de Semaco. Anduvieron por lagunas y pantanos y subieron por el río Sucio sin encontrar indígenas. Después de 8 días de ausencia, Balboa emprendió el regreso a Santa María. En el camino, Hurtado le dijo a Balboa: si encontramos a Santa María en pie, haremos con los cristianos lo que hemos hecho con los infieles. Con colgar de las ramas del ajago unos cuantos racimos de traidores, la colonia quedará tranquila como un convento de monjas. Los amotinados se sintieron dueños de la colonia. Alonso Pérez tomó de inmediato el mando, secundado por el bachiller del Corral. Se apoderaron de 10.000 castellanos y los dividieron entre ellos. Pero cuando hacían el reparto se armó una riña violenta entre los interesados. Ninguno estuvo contento con su parte. Cada uno alegaba la superioridad de sus servicios y deseaba que le dieran más de lo recibido. Algunos empezaron a gritar que Balboa tenía más criterio para repartir. Cuando lo vieron llegar, lo recibieron como si fuera su salvador. Balboa mandó apresar a Pérez y del Corral y los hizo comparecer en su presencia. Les preguntó si estaban dispuestos a aceptarlo como jefe o si preferían volver a Santo Domingo. Los dos prometieron obedecerle. Estaban en esas discusiones cuando llegó a Santa María el capitán Cristóbal Serrano. Venía cargado de provisiones y con 150 hombres. Había sido enviado desde la Española por el virrey Diego Colón y por el tesorero Pasamonte. Traían la vieja cédula con la que el rey nombró a Balboa gobernador interino. La llegada de hombres y provisiones cambió el ánimo en la colonia. Como el esgrimidor se vio con autoridad oficial, decidió organizar nuevas incursiones en la región de Cueva. Pensaba que debía mantener a los hombres ocupados, pues el ocio era causa de conflictos. En enero de 1513 llegó otro barco enviado por el tesorero Pasamonte. El capitán Sebastián del Campo traía una carta de Juan de Zamudio para Balboa. Decía que había sido vano su intento de defenderlo de la corte, puesto que no fue bien recibido. Agregaba Zamudio: no puedo conseguir que se reconozcan vuestros méritos y van a procesaros, haciendo pesar sobre vuestra cabeza muchos cargos criminales. Decía que la corona estaba preparando el envío a Santa María de un nuevo gobernador, quien tenía instrucciones de enviar a Balboa ante la justicia de España, donde esperaban ponerlo preso de por vida.
Lo acusaban de la muerte de Nicuesa, de la expulsión de Enciso y de maltrato a Colmenares y a otros súbditos de Santa María. El 20 de febrero de 1513, Vasco Núñez de Balboa se sentó en su mesa, encendió una lucerna de 4 mechas, tomó papel y pluma y escribió al rey una relación de los acontecimientos en Santa María de la Antigua del Darién desde su fundación. Describió aquellas tierras, habló de sus extensiones conocidas, de su flora y de su fauna y de sus minerales. Habló de ríos de oro donde bastaba echar las redes al agua para extraerlas rotas por el peso del metal. Dijo que el único problema de esas tierras era que había más oro que comida. Habló de la gloria y poderío que Santa María de la Antigua le daría a España y pidió refuerzos para emprender la conquista del mar Austral. Ponderó también, con su mejor retórica, todos los beneficios que le sobrevendrían a la corona con esa conquista, pues además del acceso a Catay y a las islas de las especierías, encontrarían imperios de riqueza incalculable. Propuso sojuzgar a los indios sin despotismo, sin crueldad, sin exterminarlos, para atraerlos por medios cristianos ilícitos. Hizo petición de armas, de instrumentos de labranza, de técnicos en navíos y en construcciones. Rogó que no enviaran abogados al Darién, porque éstos, con sus leyes supuestas o verdaderas, entorpecían el progreso de la colonia. Quiso desacreditar a Ojeda y a Nicuesa, los primeros gobernadores de esas tierras, sin saber que ambos eran muy estimados en la corte y por el obispo Fonseca. Pidió también que los hombres que se enviaran fueran de la Española, pues ya aquellos estaban habituados al clima y las dificultades de las Indias. En espera de los efectos que tuviera aquella carta, el esgrimidor se dedicó a restablecer a Santa María. Hermoseó la granja y se dedicó a supervisar la construcción de muchas habitaciones para la gente que vendría. La colonia tenía casi 2000 habitantes entre españoles y nativos. Había un comercio constante con los indios de la región. En la capilla construida por el padre Vera se decía la misa todos los días. Los indios labraban la tierra bajo el mando de los españoles. En los campos contiguos a la ciudad pacían los animales recién llegados, cerdos, vacas, caballos, y había corrales de gallinas que no cabían de la dicha por haber descubierto el maíz del Nuevo Mundo. A principios de agosto, recogida la cosecha, Balboa decidió que no esperaría los refuerzos pedidos a España. Entre sus mejores amigos y más leales, reunió 290 españoles bravos y decididos. Dispuso también de cerca de 1000 indios y naborías que llevarían las provisiones y enseñarían el camino. Pasó todo el mes de agosto en preparativos. Hizo fabricar piraguas grandes y arregló el mejor bergantín que poseía. El 1 de septiembre de 1513, el padre Vera celebró la Santa Misa, repartió la Eucaristía a toda la tripulación, les habló de la conducta que debían observar con los naturales y con ellos mismos durante la travesía por las montañas. Después de la ceremonia, partieron de Santa María en busca del legendario mar Austral.